Masejet Kiddushin, Daf Haftet Amud Aleph 29a, 12 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos menciona y nos dice qué mandamientos, qué obligaciones, qué preceptos, qué mitzvot las mujeres están exentas y cuáles están obligadas. Veamos la Mishnah. Kol mitzvot haben al ha'av anashim chayavim venashim peturot. Vechol mitzvot ha'av al haben echad anashim veechad anashim chayavim. Toda obligación del hombre sobre el padre, y les adelanto lo que la Mishnah nos explica sobre esto, que en verdad la Mishnah se refiere a decir toda obligación que tiene el padre que hacer en relación a su hijo, ¿sí? Es una obligación que recae únicamente sobre el padre, sobre el hombre, y no sobre la madre. Sin embargo, toda obligación que tiene un hijo en hacer por su padre, esta obligación no nada más implica al hijo varón, sino también a la hija mujer. Sigue diciendo la Mishnah, Vechol mitzvat aseh sheazman gerama, anashim chayavim venashim peturot. Respecto a mandamientos positivos, mandamientos activos, que están mencionados en la Torah, y son mandamientos que dependen de un tiempo, el tiempo los causa, como por ejemplo, shofar, no es una mitzvah constante, depende de un tiempo. Cuando viene Rosh Hashanah hay que escuchar el shofar, o Sukkah y Lulav, que cuando viene Sukkot, hay estas mitzvot. Entonces son mandamientos positivos y que el tiempo los causan. En esos casos son mandamientos únicamente que implican a los hombres y no a las mujeres. Las mujeres están exentas. Respecto a mandamientos activos, mandamientos positivos, que no el tiempo las causan, o sea que es un mandamiento constante y permanente, como por ejemplo mezuzá. Sí, mezuzá en la puerta, hacer un cerco en un techo para que Barmina nadie se caiga, Shabbat, Avedá, cosas así, que son mandamientos activos, mandamientos positivos y constantes, no dependen de un tiempo. Estos mandamientos, estas obligaciones implican ya sea a hombres, ya sea a mujeres. Vechol mitzvat lo ta'aseh ben she'azman gerama ben shelo azman gerama echad ha'anashim veechad ha'anashim chayavim. Respecto a mandamientos negativos, ¿cuándo son negativos? Cuando la Torah te dice no haces, no puedes, no esto, cuando te dice no, ¿sí? Respecto a mandamientos negativos, independiente si el tiempo los causan, ¿sí? Como por ejemplo Hametz en Pesach, que es nada más en Pesach, pero es un lotase, es un mandamiento negativo, o que el tiempo, o que es algo constante, como por ejemplo la prohibición de comer sangre o cebo, ¿sí? Que es algo constante, independientemente si es un mandamiento negativo, implica esa obligación, ya sea para un hombre, ya sea para una mujer, menos 3 prohibiciones negativas, 3 mandamientos negativos. La prohibición de afeitarse los laterales de la cabeza, de afeitarse los laterales de la barba y de que un cohen se impurifica a los muertos, que son mandamientos negativos y que esas prohibiciones implican únicamente para un hombre y no para una mujer. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara empieza a analizar lo siguiente. Mai kol mitzvot ben al ha'av. Y lema kol mitzvot de mechayev brale mevad leaba. Nashim peturot. Veatania ish en li ela ish. Isha minayin. Keshevu omer ishimo veaviv tira'u arekan shenaim. Amar Rabbi Yehuda Hika amar kol mitzvot ben hamutalot al ha'av la'asod livno. Anashim chayavim venashim peturot. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah, cito nuevamente, dice lo siguiente: Kol mitzvot haben al ha'av, anashim chayavim venashim peturot. Lo cual significa literalmente, si traducimos literal, cualquier obligación del hijo sobre su padre, hombre obligado, mujer exento. Y la Gemara entiende que aparentemente se refiere que cualquier obligación que el hijo tiene que hacer para su padre, o sea, honrar que abeta vieja betimeja, aplica nada más para el hijo y no para la hija. Pregúntale, pero no me cuadra, porque está escrito meforash en la baraita, ish imo veaviv tirau, ish es hombre, respecto a cabeta vieja betimeja, ish es hombre, pero al final está escrito tirau, en plural, temerán, respetarán. ¿Por qué? ¿Se está hablando de hombre? No, pues se refiere hombre y mujer. O sea, que ambos tienen la obligación, hombre y mujer, hijo e hija, en respetar a los padres. Entonces no puede ser, ¿cómo puede ser entonces que nuestra Mishnah nos dice que la obligación del hijo sobre el padre es únicamente para hijo y no para hija? Por eso viene Rabbi Yehuda
y explica que en verdad la Mishnah no se refiere a eso, como ya explicamos cuando leímos la Mishnah, sino se refiere a decir que toda obligación que tiene el padre sobre su hijo, toda obligación que tiene el padre en hacer por su hijo, ¿sí? Como por ejemplo hacer Brit Milá, estudiar, enseñarle Torah y otras cosas más que vamos a mencionar adelante, es una obligación para el padre nada más, que implica al padre al hombre y no a la madre a la mujer. Eso es lo que se refiere a la Mishnah. Entonces otra vez repito, Rabbi Yehudá nos explica que la Mishnah en verdad se refiere a decir que cualquier obligación que tiene el padre sobre su hijo, sí, que vamos a ver más adelante, son obligaciones nada más que implican al padre y no a la madre, como explicamos en la Mishnah. Y la Gemara nos dice Tanina leja de Tanu Rabbanan. Aparentemente nuestra Mishnah, de una manera bien resumida, mencionamos lo que vamos a ver en esta baraita. ¿Qué dice la baraita? Ha'av hayad bibno lemulo velifdoto ulelamdo Torah uleasio isha ulelamdo umanut veyesh omrim af lehashito bamaim. Rabbi Yehudá omer kol sheno melamed beno umanut melamdo listut listut al kadatach ela que ilu melamdo listut. La baraita nos dice de que el padre, únicamente el padre, tiene la obligación sobre el hijo en hacerle circuncisión Brit Milá, en hacerle pidyon haben. ¿Qué es pidyon haben? El primogénito. El primogénito que nace pertenece al Cohen, hay que redimirlo del Cohen con 5 selaim. ¿Quién tiene la obligación de hacer eso? El padre. Adicionalmente el padre tiene obligación de enseñarle Torah al hijo. Adicionalmente tiene la obligación de encontrarle a una mujer al hijo, casarlo básicamente. Adicionalmente tiene una obligación de enseñarle un oficio, una profesión. Y hay unos que dicen que también tiene obligación de enseñarle a nadar en el agua. Y Rabbi Yehudá nos dice que una persona que no le enseña a su hijo un oficio, una profesión, le enseña bandidaje, le enseña a robar. ¿Cómo que le enseña a robar? No, es como si fuese que le está enseñando a robar, porque si no le enseña un oficio, una profesión, pues va a necesitar dinero. ¿Y qué va a hacer el hijo? Si no tiene una profesión, va a empezar a robar. Pero de todas maneras vemos en esta baraita lo mismo que en la Mishnah, que estas obligaciones implican nada más ¿a quién? Al padre y no a la madre. Y la Gemara a continuación viene y explica cómo sabemos que estas cosas efectivamente hay una obligación y cómo sabemos que esa obligación es nada más para el padre y no para él y no para la madre. O sea, la primera cosa que mencionamos en la baraita es la muló, ¿sí? Que significa que Brit Milá, que la obligación es sobre el padre y no sobre la madre. Minalan. Dichtiv vayamol Abraham et Yitzhak beno. Dice la Gemara, está escrito respecto a Abraham que Abraham le hizo la circuncisión a su hijo. Vemos que hay una obligación de que el padre le haga una milá al hijo. ואיך דלא מעלה אבוה מחייב בית דין עליהם ממלא דכתיב הימול לכם כל זכר ואיך דלא ימלא בית דין המחייב יהיו לממלא נפשי דכתיב והערל זכר שלו ימול את בשר לטוב ונכרתה. Dice la Gemara que cuando no le hizo la milá al hijo el papá, o sea cuando el papá no se encargó de la milá, el bedín está encargado de que se haga la milá. Eso lo aprendemos, está escrito en el versículo himol lahem es el bedín. Y si el bedín no se encargó, él mismo, el bebé, cuando crece, tiene que ¿qué? De encargarse de hacerse la milá él mismo. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito que si no tiene milá, benijretá, va a tener caret. Significa que él mismo se tiene que encargar, para que él no tenga caret, para que el hijo no tenga caret, tiene que encargarse de hacer la milá. Dice la, bueno, perfecto, vimos de que el padre tiene una obligación de hacerle milá al hijo, pero ¿cómo sabemos de que esta obligación es para la madre? Ihi minalan de lo mijaiva, dichtiv, kasher tziva oto Elohim, oto velo ota. Dicen porque está escrito respecto a la circuncisión que hizo Abraham y Yitzhak, que fue un mandato que le hizo a él. ¿Quién es a él? A Abraham, mashma a él y no a ella, no a Sara. Dice Ashke Hamiyad de Dorot Miralan, dice bueno, está bien, esto es una buena fuente, pero vemos de que es una fuente para el momento que con Abraham. Vemos que hubo una obligación de que Abraham tenía que hacerle milá a su hijo y esa obligación era a él y no a ella, pero puede ser que eso fue un mandato nada más momentáneo, de inmediato, en ese momento. Pero ¿quién dijo que sigue siendo un mandato para las generaciones posteriores? Dice la Gemara Tana de Bera Bishmael, Kol makom sheneemar tzav eno el zeruz miyad uledorot. Zeruz dichtiv vetzav et Yoshua vehazekeu vehametzeu. Miyad dorot dichtiv min hayom asher tziva Hashem vahala ledorotechem. Dice la Bishmael, cualquier lugar que está escrito la palabra tzav, ¿sí? Que significa orden, mandato, ¿sí? Está incluido una insinuación de que se haga ágil, ¿sí? Fortalecer a la persona para agilizar, ¿sí? Y adicionalmente es un mandato de inmediato para esa generación y para las próximas generaciones. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito, la parasha de esta semana justamente, Vetzav et Yoshua vehazekeu vehametzeu. Está escrito la palabra Vetzav, orden, y está escrito vehazekeu vehametzeu, agilizarlo, ¿sí? Agilizarlo, ziruz.
fortalecerlo. ¿Cómo sabemos que es para la generación inmediata de ese entonces y para las próximas? Porque está escrito en otro versículo, Min hayom asher tzivá vaha Hashem vahala ledorotejem. O sea, cuando hay tzivá es hayom y vahala ledorotejem. Es también para inmediato y también para las futuras generaciones. Entonces, ya que aquí está escrito respecto a la milá con Abraham y Yitzhak, que asher tzivá oto es una orden que aplica solo que aplica para esa generación y también para las próximas. ¿Cómo sabemos? Puede ser que nada para esa y no para las próximas, porque cada vez que es escrito tzav es fortalecer a la persona, agilidad y una orden para ese momento y para las próximas generaciones, como acabamos de comprobar. Otra obligación que mencionamos que el padre tiene sobre el hijo y no la madre es lifdotó. Pidió una ben. Pregunta la Gemara Minalan. Dichtiv kol bechor baneja tifde. Está escrito en el versículo: todo primogénito, todo hijo primogénito lo redimirás. Mashma que hay una obligación de redimir tifde. Veja de lo que avó a Mijaev y ulemefleke dichtiv padó tifde. Y cuando el padre no le hizo pidión a ben a su hijo, el propio hijo cuando crezca tiene que hacerse pidión a ben a él mismo. ¿Cómo sabemos? Porque en la Torah, escuchen bien, está escrito padó tifde. Y tifde significa redimirás, o sea que el papá sobre el hijo tiene que redimirlo, pero también se puede leer tipadé, serás redimido, ¿sí? De aquí podemos deducir que se refiere que él mismo también podrá ser redimido. Si en caso que el papá no lo redimió, no hizo pidión a ben, él será redimido, él tiene que ser redimido, también él mismo lo va a tener que hacer. Veí miran de lo mi pagda, dice la hermana, bueno, pues vimos que hay una obligación de redimir al pidión a ben, pero ¿cómo sabemos de que esa obligación es únicamente para el papá, hombre, y no para la mujer? No para la mamá, mejor dicho. ¿Cómo sabes que la mamá no está obligada? Dichtiv tipade tifde. Escuchen bien. Kol shemetzuve livdot et atzmo, metzuve livdot et acherim. Vechol sheno metzuve livdot et atzmo, eno metzuve livdot acherim. Ve'i minan de lo michayva le miflek nafsha. Dichtiv tifde tipade. Kol sheacherim metzuvim livdoto, metzuve livdot et atzmo. Vechol she'en acherim metzuvim livdoto, en metzuve livdot et atzmo. Uminan she'en acherim metzuvim livdoto, de amar krak, kol bechor baneja tifde. Baneja velo benoteja. Escuchen bien. La Gemara ahorita pregunta, ¿cómo sabemos? Perfecto, ya vimos de que tifde, que hay una obligación de pidión a ben. Pregunta la Gemara, ¿pero cómo sabes que esa obligación es nada más para el padre y no para la madre? Y la Gemara nos dice lo siguiente, pero antes de decir la Gemara, quiero repetir lo que mencionamos antes. En la Torah está escrito tifde, bejol baneja tifde, ¿sí? O padó tifde. Y esa palabra, tifde, se puede leer también que tipade. Tifde es que otros lo van a redimir a través de otros, o sea, el papá. Y tipadés será redimido a través de él mismo, ¿sí? Entonces bien, la Gemara dice, mira, el hecho que está escrito de una manera y se puede leer de otra manera es para comparar una situación con la otra. Y comparamos lo siguiente: cualquier persona que tiene obligación de redimirse a él mismo, en caso que el padre no lo redimió, ahí es cuando esa persona tiene obligación de redimir a otros. Pero cualquier persona que no tiene la obligación de redimirse a él mismo, no puede redimir a otros. Y por lo tanto, ¿sí? Ya que la mamá no puede redimirse a ella misma, ¿sí? No hay obligación que se redima a ella misma, por lo tanto no puede redimir a su hijo. Pregúntale a la hermana, ¿y quién te dijo que ella no puede redimirse a ella misma? Dice la hermana, tifde tipade. Estudiamos lo mismo al revés ahorita también, que cuando hay otros que tienen obligación de redimir a otra persona, ahí es cuando esa otra persona, un segundito, sí, cuando hay otros que tienen la obligación de redimir a otra persona, ahí es cuando esa otra persona puede redimirse a él mismo. Pero cuando otras personas no tienen obligación de redimir a esa otra persona no tiene obligación de redimirse a ella misma. Y por lo tanto, ya que la mujer no tiene una obligación de redimirla a ella cuando ella nace. ¿Por qué? Porque no hay pidión a ben, sino únicamente en hijos y no en hijas. Por lo tanto, ella también, cuando ella crece, ¿sí?, no tiene obligación de redimirse a ella misma. ¿Y quién te dijo de que el pidión a ben es nada más al hijo y no a la hija? Dice la Gemara, porque está escrito en el versículo, col bejor baneja tifde, tus hijos redimirás y tus hijas no está escrito, nada más baneja. Entonces básicamente es una escalera,
¿sí? Está escrito que ¿qué? Está escrito que nada más redimes a tu hijo y no a tu hija, ¿sí? Una vez redimes a tu hijo y no a tu hija, ahí podemos estudiar tifde tipade, que cuando otras personas tienen obligación de redimir al hijo, ahí es cuando el hijo puede redimirse al mismo. Pero si otra persona no puede redimir al hijo, como el caso de la hija, ¿sí? Que no, porque no hay obligación, pues no se puede redimir a ella misma, ¿sí? Y ya que ella no se puede redimir a ella misma, pues tampoco ella puede redimir a un hijo de ella, como dijimos antes. Ok. Entonces aquí está la fuente, ya vimos la fuente entonces de que hay una obligación de redimir al hijo, pero eso es únicamente una obligación que implica nada más al padre y no a la madre. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan, Hu lifdot ubno lifdot. Hu kodem livno. Rabbi Yehuda Omer, beno kodmo, sheze mitzvato al aviv, veze mitzvat beno alav. Escuchen bien. Seguimos un poquito más, ahorita explico. Amar Rabbi Irmía. Hakol modim koleja de leika le hamesh selaim, hu kodem livno. Maitama mitzvah de gufe adif. Kiplig hija de ika hamesh mesheubadim ve hamesh benechorim. Rabbi Yehuda saban mil vedichti batora kechtuba bishtar damia. Veani hamesh parik libre veazil kohen vetarviv le hamesh mesheubadim le dide. Verabanan sabre mil vedichti batoraita lav kechtuba bishtar damia. Veilkach mitzvah de gufe adif. La Gemara trae una baraita interesante. Escuchen bien. ¿Qué pasa si tenemos a un padre que es primogénito y tuvo también a un hijo primogénito? Papá primogénito, hijo primogénito. Y el padre se entera de que él mismo no le habían hecho pidyon ben. No le habían hecho esta mitzvah. Y ahorita el padre tiene que cumplir con pidyon ben doble. Pidyon ben propio y pidyon ben del hijo. La pregunta es, ¿quién va de primero? ¿Quién va de primero? Entonces, primera opinión, Tanakama dice, él va de primero. El papá tiene que hacerse pidyon ben para él primero. Y Rabbi Yehuda dice, no, el hijo primero. ¿Por qué? Porque la mitzvah de hacerle pidyon ben al hijo está sobre ¿quién? Sobre el padre. Y la mitzvah de hacerle pidyon ben al padre estaba sobre ¿quién? Sobre el padre de él. Entonces mejor que si tiene las dos opciones, pidyon ben propio, pidyon ben de ¿quién? Del hijo, pues mejor que haga pidyon ben del hijo, que es la mitzvah que va sobre el original. Así opina Rabbi Yehuda. Entonces repito, primera opinión dice que haga pidyon ben sobre él y no sobre su hijo. O sea, primero sobre él y después sobre su hijo. Y Rabbi Yehuda dice no, sobre su hijo y después sobre él. Viene Rabbi Irmía y explica lo siguiente. Ambos, Tanakama y Rabbi Yehuda, están de acuerdo que cuando nada más hay un monto para hacer un pidyon ben, para cada pidyon ben, ¿cuánto se necesita? 5 selaim, hamesh selaim. Si nada más hay un monto, hay nada más hamesh selaim, hay 5 monedas, no hay duda de que en este caso, ¿sí? Primero va él mismo. ¿Sí? Primero va él mismo. ¿Por qué? Mitzvah de gufe adifa. Porque es una mitzvah sobre su propio cuerpo. Y uno siempre tiene que buscar hacer primero mitzvah sobre uno mismo. Entonces, en este caso no hay discusión. Cuando discuten, escuchen bien, cuando hay 5 selaim, cash, y adicionalmente hay un terreno que este padre vendió, ¿sí? Antes que nació su hijo, pero después de que él mismo nació. ¿Sí? Es un terreno que Mesheubad ya está ocupado, ya lo vendió. Rabbi Yehuda viene y opina que cualquier obligación que está escrita en la Torá de suma, de dinero, es como si fuese que hay un documento. ¿Sí? Es más, explico un poquito más antes de seguir. Cuando yo vendí si yo tengo una deuda y después de la deuda, si tengo una deuda por escrito en un documento y después de la deuda vendí un terreno, el prestamista mío puede venir y cobrarse del terreno que se lo vendió a otra persona. Pero es únicamente cuando cuando la deuda fue por escrita. Entonces otra vez, volvamos ahorita en el caso nuestro. Aquí tenemos el papá y el hijo, ambos tienen que hacer pidyon ben. El papá tiene nada más 5 selaim, pero aparte hay otro terreno que vendió antes que nació el hijo, pero posterior al nacimiento de él. El pidyon ben de él mismo es una obligación ¿de qué? De la Torá. ¿Hay documento escrito o no hay documento? No hay documento escrito. La Torá te obliga a hacer pidyon ben. Rabbi Yehuda opina que si la Torá te obliga a hacer pidyon ben, aunque no hay documento escrito, es como si fuese que está escrito. Y por lo tanto, viene Rabbi Yehuda y dice, si es como si fuese que está escrito, muy sencillo. Los 5 selaim que tienes, úsalos ¿para quién? Para el hijo. ¿Y cómo vas a hacer pidyon ben para uno mismo? Con el terreno que tienes ya, que fue vendido para otra persona. Se puede cobrar de eso, porque es como si fuese un préstamo por escrito. Sin embargo, Jamim dicen, no.
Un préstamo por escrito es cuando fue escrito. Y si es una obligación de la Torá, tiene que estar escrita también. Y si no está escrita, no es como si fuese que está escrito. Y por lo tanto, no puede hacer el pidón ben el mismo, ¿sí? Cobrándose de el terreno que él vendió. O sea, por lo tanto, tiene opción de hacer nada más pidón ben con los 5 selaim que tiene cash. Y nada más puede hacer uno, el de él o el del hijo, que dijimos que según todos, el de él va primero. ¿Por qué? Porque mitzvah de gufé adifa, porque es precepto, una mitzvah sobre su propio cuerpo. Como nada más tiene una opción, que haga sobre su propio cuerpo. A diferencia de la opinión de la viuda, repito, que aunque mitzvah de gufé adifa, pero ¿sabes qué? Del terreno puede hacerlo para ti mismo. ¿Por qué? Porque es como si fuese milveak tu babeshtar, ya que es una obligación de la Torah, aunque no fuese por escrito, es como si fuese que sea por escrito. Por lo tanto, te puedes cobrar sobre tu pidón ben, el pidón ben propio del terreno que vendiste. Pero, y no te puedes cobrar el terreno del pidón ben de tu hijo porque nació después de la venta. ¿Sí? Y los 5 selaim lo usas para la venta para el pidón ben de tu hijo. Así explica la Gemara. O sea que básicamente discuten, repito otra vez, según ambos, primero es uno mismo, el pidón ben del papá mismo, pero la discusión entre ellos es si cuando hay una obligación de la Torá para hacer un pago, si es como si fuese un documento escrito de un préstamo o no. Seguimos. Tanu Rabbanan. Livdot et beno ולעלות לרגל, פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל. רבי יהודה אומר, עולה לרגל ואחר כך פודה את בנו. שזו מצווה עוברת וזו מצווה שאינה עוברת. בשמע רבי יהודה כדקאמר טעמה. אלא רבנן מאי טעמיו? דאמר קרא כל בכור בניך תפדה, והדר לא יראו פני ריקם. La Gemara trae una baraita también similar a la anterior, que tenemos dos cosas para hacer, cuál tiene prioridad. Escuchen bien. Tengo 5 selaim. El papá tiene un hijo que acaba de nacer, tiene que hacerle pidyon ben, hijo primogénito, tiene que hacerle pidyon ben. Y tiene que 5 selaim, pero tiene 2 mitzvot enfrente de él para hacer. En este caso el papá ya no era bejor, o que fue bejor y se le había hecho pidyon ben. Se tiene nada más o a su hijo pidyon ben, o tiene que hacer la mitzvah de peregrinación, alía la regel. Y le cuesta ir, el camión le cuesta, el transporte le cuesta, tiene costos. Puede hacer una de ellas. ¿Cuál hace? ¿Pidyon ben de su hijo? ¿O la mitzvah de alía la regel, la mitzvah del precepto de peregrinación? Dice la Gemara Mahloket. Dice la Baraita, Mahloket. Primera opinión dice que haga pidyon ben y después, si le alcanza, alía la regel. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice no, primero alía la regel. ¿Por qué? Porque alía la regel, si no la haces, la perdiste. Pidyon ben, si no la haces hoy, la haces mañana, la haces en un mes. Zo mitzvah overet, vezo mitzvah shena overet. Eso es una mitzvah que si no la haces, la pierdes. Eso mejor hazla. Dice la Gemara, la opinión de Rabbi Yehuda la entiendo, como él mismo dice la razón. Encárgate primero de la mitzvah de peregrinación, de la regel, porque si no lo haces, la perdiste. Pero ¿cuál es la razón de Jajamim que nos dicen que hagas pidyon ben y no hagas la mitzvah de peregrinación? Dice, ahora te voy a explicar, porque el mismo versículo que te dice pidyon ben, kol bechor baneja tifde, en Shemot 34, ¿sí? Después de decirte pidyon ben, después de decirte kol bechor baneja tifde, después te dice lo yiraú fanai rekam. Después de decirte pidyon ben, kol bechor baneja tifde, después de eso te menciona alía la regel, lo yiraú fanai rekam. ¿Sí? Mashma que primero pidyon ben y después la mitzvah de alía la regel, la mitzvah de peregrinación. Seguimos. תנו רבנן מניין שאם היו לו 5 בנים מ5 נשים שחייב לבדות את כולם, תלמוד לומר כל בכור בניך תפדה פשיטא בפטר רחם תלה רחמנה מהו דתמה נילף בכור מנחלה מה להלן ראשית עונו אף כאן ראשית עונו כמשמע לן. Dice la Gemara, ¿qué pasa si un hombre, un papá, tuvo 5 hijos de 5 mujeres diferentes? O sea, 5 primogénitos de las madres, ¿sí? En este caso, ¿hay que hacer pidyon ben o no? Dice la Baraita, sí. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en la Torah, cuando te menciona pidyon ben, kol bechor baneja tifde. Todos tus hijos primogénitos harás pidyon ben. ¿Cómo que todos? ¿Tienes un hijo primogénito? No se refiere a todos que el primogénito de cada mujer. O sea, que si uno tiene 5 mujeres y de cada mujer tuvo hijos, el primer hombre primogénito tiene que hacerle pidyon ben de cada mujer y mujer. Dice la Gemara, obvio, pero no tienes que llegar a ese versículo kol bechor baneja tifde. Está escrito meforar respecto a la mitzvah de pidyon ben peter rehem, lo cual significa el primogénito del vientre. Mashma que no depende del primogénito del papá, sino el primogénito de la mamá. Y si tuvo 5 esposas, si fueron 5 primogénitos, pues tiene que hacer pidyon ben.
Dice la Gemara, sí, pero uno hubiese pensado que podemos hacer una Gezerá Shavá, Bejor, Bejor, Najalá. Está escrito la palabra Bejor en Pidyon Aben, está escrito la palabra Bejor respecto a herencias, que respecto al primogénito, respecto a herencia, ¿cuánto recibe? Doble, ¿sí? Y en herencias, ¿cuál es la halajá? ¿Qué primogénito? Reshito no, primogénito del papá, no del vientre de la mamá. No, el primogénito primero que tuvo el papá. Yo no hubiese dicho también respecto a Pidyon Aben es que primogénito del papá nada más, el primero que el papá tuvo, y no el primero de cada vientre de cada mujer. Por eso nos dice el segundo versículo, Kol Bejor Baneja Tifde, para enseñarte todos los primogénitos que tengas, se va a hacer Pidyon Aben. ¿Cómo puede ser si el hombre nada más tiene un primogénito? Se refiere al primogénito de cada mujer y mujer. Seguimos. Lelamdó Torah, otra obligación que vimos en la Baraitá, que implica al padre sobre el hijo y no a la madre, es la obligación de enseñarle al hijo Torah. Minalan. ¿De dónde vemos de que el papá tiene esa obligación de enseñar al hijo Torah? Dichtiv velimadtem otamet benechem. Veijadelo agmere avua mechayev ihu lemigmar nafshe ulmadtem. Dichtiv ulmadtem. Dice la Gemara, escrito en el versículo, en el Kriyat Shema que decimos, velimadtem otamet benechem, le enseñarás las palabras de la Torah a tus hijos, ¿sí? Y cuando el papá no le enseñó, ¿cómo sabemos de que la obligación es sobre el mismo hijo enseñarse a él mismo? Porque hay otro versículo en Devarim que nos dice, Ulmadtem otam ushmartem la asotam. Tú mismo aprenderás la Torah y la cuidarás. Entonces, hay una obligación, Velimadtem otamet benechem, enseñarás a tus hijos, más que hay una obligación del padre al hijo. Y eso sigue siendo la Gemara, que en caso que el padre no le enseñó, la obligación no es que el hijo está exento, sino también hay una obligación sobre el hijo, aprender Torah. Pregunta la Gemara, ¿y minaran de lo mijaiba? ¿Y cómo sabemos de que la mamá no tiene obligación de enseñar al hijo? Bien, ok, me acabas de decir, acabamos de ver, Velimatem otamet benechem, de que el padre tiene que enseñar al hijo, pero ¿cómo sabemos que nada más padre y no madre? Dice la Gemara, dichtiv velimadetem ulmadetem, kol shemetzuve lilmod, metzuve lelamed, vechol sheno metzuve lilmod, eno metzuve lelamed, ve'i minan dal mechel lemilaf nafshat, dichtiv velimadetem ulmadetem, kol shacherim metzuvim lelamdo, מצווה ללמד את עצמו, וכל שאין אחרים מצווים ללמדו, אין מצווה ללמד את עצמו. מניין שאין אחרים מצווים ללמדה? דאמר קרא ולימדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם. Dice la Gemara, ¿qué queremos ver en la Gemara? Repito, ¿cómo sabemos de que esta obligación es nada más el padre hacia el hijo y no de la mamá? Dice la Gemara, escuchen bien. Está escrito en el versículo, velimatem otam et benechem, ¿sí? Velimatem se puede también leer ulmadetem. Velimadetem es enseñar a otros, enseñar a los hijos, y ulmadetem es uno mismo aprender. Si comparamos uno mismo con otros, otros con uno mismo, decimos lo siguiente: en cualquier caso que haya una obligación de que uno mismo tiene que aprender Torah, ahí es cuando decimos que hay que enseñarle, ahí es cuando decimos que hay una obligación de que le enseñe a su hijo. Pero cuando no hay una obligación de él mismo aprender, ahí no hay obligación de esa misma persona enseñar. Y por lo tanto, ya que la mujer no tiene obligación de aprender, no tiene obligación de enseñar. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que ella no tiene obligación de aprender? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Velimatem ulmatem, también comparamos, pero el otro lado también. ¿Qué? Decimos lo siguiente: cuando otros, ¿sí?, tienen obligación de enseñarte, ahí es cuando decimos que ¿qué? Por ejemplo, cuando otros tienen obligación de enseñarle a quien, por ejemplo, el caso del hijo varón, ahí es cuando estos otros tienen obligación de enseñar a uno mismo, de uno mismo aprender. Pero si no hay obligación de otros enseñarle, pues no hay obligación de uno mismo aprender. ¿Y cómo sabemos de que una mujer, cómo sabemos de que no hay obligación de que otros le enseñen a una mujer? Dice nada, porque está escrito en el versículo, Velimatem otamet benechem, hijos y no hijas. Entonces básicamente también construimos una escalera. Vemos de que la obligación es enseñarle a hijos y no hijas. Ya que es hijos y no hijas, aprendemos que ¿qué? De que tampoco, otra vez, sí, hay que enseñarle a hijos y no a hijas. Ya que es hijos y no hijas, decimos que nada más a quien hay que enseñarle, ahí es que decimos que uno mismo tiene que aprender. Y ya que a niñas no hay que enseñarles, pues ellas mismas no tienen que aprender. Y una vez que ellas no tienen que aprender, podemos decir también de que no tienen ellas obligación de enseñarle a los hijos, como dijimos antes. Esa es la cadena. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, hu lilmod ubno lilmod, hu kodem libno. Rabbi Yehuda Omer, im beno zariz, umemulach betalmudo mitkaim beado beno kodmo. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente:
¿Qué pasa si hay un papá y un hijo? Y el papá tiene una suma de dinero limitada para invertir en estudio de Torah. La pregunta es si lo invierte en el estudio de Torah propio, o sea, del papá, o lo invierte en el estudio de Torah del hijo. Entonces nos dice la Baraitá, la primera opinión dice, Juko de Mibno. Debe invertir ese dinero. Él tiene prioridad, el papá tiene prioridad. Puede invertir ese dinero en estudio de Torah propio y no del hijo. Sin embargo, Rabbi Yehudá, la segunda opinión, me dice, no señor, no siempre es así. Depende. Si el hijo es diligente, brillante y retiene el estudio, retiene lo que aprende, vale la pena y mejor invertir ese dinero para el estudio de Torah del hijo y no estudio de Torah propio. Dice la Gemara, Kihá de Rabbi Yaakov, bre de Rabba Bar Yaakov, Shadre Abuá le Kameh de Abaye, Kiata Chaziet de Loave Mijadidin Shmaate, Amar Ana Adifa Minach, Tuv At de Eizel Ana. Dice la Gemara, como la historia que pasó con Rabbi Yaakov y su padre Rabajá. ¿Qué pasó? Rabajá, el padre, tenía un monto de dinero limitado ¿para qué? Para el estudio de Torah. Y envió ¿a quién? A su hijo. Rabajá envió a su hijo, a Rabbi Yaakov, a estudiar en la yeshiva ¿de quién? De Abayé. Después de un tiempo que estuvo estudiando ahí, regresó a la casa y se dio cuenta el papá, Rabajá, de que el hijo Rabbi Yaakov no está en esas, no tiene tanta sebará, no se recuerda tanto las cosas, etc. ¿Qué le dijo el papá a su hijo? Mira, si yo soy mejor que a ti, yo soy más brillante que tú, mejor tú quédate aquí y yo voy. Entonces vemos básicamente en esta historia como la opinión de Rabbi Yehudá, que efectivamente si el hijo es más brillante, es más diligente, retiene el estudio, tiene prioridad, pero si no, va el papá, va el estudio de Torah propio. La Gemara nos continúa diciendo qué pasó en esta historia del papá con su hijo Rabajá y Rabbi Yaakov. Shama Abaye de Ka'aveate, Aveau Mazik Berabbanan de Abaye. De Jiavo Aile Betren, Afilu Biimaba un Mitazke. Amar Leu lo leite bleini shushpiza. Efshar de mitre Jeshnisa. Al bat Behau Berabbanan, Idmele Ketanina de Shiv'a Reshvate. Kol quería de Kar'a Natar Hadreshe. Amar Lehu, le Mahar y Loit Jeshnisa Sakintin. Dice la Gemara, cuando Abaye se enteró de que ya no iba a volver ¿quién? El hijo. ¿Sí? No iba a volver más el hijo, sino iba a volver en vez ¿quién? El papá. El papá, Rabajá. No iba a venir más Rabbi Yaakov, sino el papá Rabajá. Dice Abaye, cuando escuchó eso, él dijo lo siguiente: mira, ahorita tengo un problema. En mi yeshiva, dice Abaye, en mi Bet Midrash, en la casa de estudio, había un mazik, un shin daled, que era muy peligroso, que se encontraba ahí, que inclusive cuando entraban dos personas, inclusive durante el día, los hería, les hacía algo, los perjudicaba. Normalmente los shin daled no se meten nada más con uno y en la noche. Y aquí ese shin daled era tan grave de que se metía inclusive con dos y en el día. Se dijo a Abaye, ¿sabes qué? Tengo una solución para cómo sacar este shin daled del Bet Midrash para que podamos seguir estudiando. Ahorita está viniendo ¿quién? Rabajá. ¿Sí? Cuando llegue a la ciudad, ¿sí? Que nadie le ofrezca para dormir en su casa. Y si nadie le ofrece para dormir, ¿qué va a tener que hacer él? Va a tener que dormir ¿en dónde? En el Bet Midrash, en mi casa de estudios. Y seguramente va a tener un milagro porque él era un gran persona, un gran hombre, y va a encargar de matar ¿a qué? Él se va a encargar de matar ¿a qué? Al Shin Daled. Efectivamente vino Rabajá y le tocó dormir ¿en dónde? En el Bet Midrash. Y de repente sale este Shin Daled y tenía forma de serpiente con 7 cabezas, Bar Minan, ¿sí? Y Rabajá empezó a rezar, Hashem, ayúdame, y cada inclinación y cada rezo que hacía, se le quitaba una cabeza, hasta que se le quitaron todas las cabezas. Y al día siguiente le dijo Rabajá a Abaye y a sus alumnos, le dijo Rabajá a Abaye y sus alumnos, le dijo, mira, si no me hubiese pasado un milagro, me hubiesen puesto en peligro de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me hubiese matado. No me hagan eso la próxima vez. Sí, pero de todas maneras así fue la historia que pasó. Sigue diciendo la Gemara, Tano Rabbanan ilmot Torah velisa isha, ilmot Torah veachar kach isa isha, veimi efshar lo velo isha, isa isha veachar kach ilmot Torah. Amar Rabbi Yehudá Amar Shemuel. Bueno, explicamos esta primera parte. La Gemara trae una baraitá, un tema interesante. La persona primero tiene que estudiar Torah, prepararse en Torah y después casarse, o casarse y después estudiar Torah. Vamos a ver la baraitá sobre esto. Dice la baraitá, cuando tienes dos cosas para hacer, estudiar Torah o casarte, ¿qué haces primero? Dice la baraitá, primero estudias Torah y después te casas con una mujer. Y si no puedes sin mujer, porque tienes los instintos y los pensamientos, pues en ese caso que se case con la mujer y después
estudie Torah. Amar Rabbi Yehuda Shemuel halajá, no sé, Isha bejarkaj ilmot Torah. Rabbi Yohanan amar rehayim betzavaro veyasok bat Torah velo pligi. Halan, haleu. La Gemara trae moraim sobre esto. Rabbi Yehuda, nombre de Shemuel, dice que la halajá sobre esto es que un hombre debe casarse primero y después estudiar Torah. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, ¿cómo crees? Si se casa, tiene un molino en su cuello. ¿Y tú crees que va a estudiar Torah cuando tiene un molino en su cuello? A lo que se refiere es, cuando uno se casa, uno tiene que sostener la casa, tiene que sustentar la casa, tiene que darle dinero para nasar a la esposa, a los hijos, tiene que trabajar. ¿Cómo va a tener un molino en su cuello y va a estudiar Torah? Por eso Rabbi Yohanan dice que no, que primero que tiene que hacer, primero estudie Torah y después se case. Aparentemente discuten, dice la Gemara, no discuten. Depende en qué lugar se encuentran. Lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel es en Babel, ¿sí? Ahí en Babel primero hay que casarse y después estudiar Torah. ¿Por qué? Porque en Babel, dice la Gemara, en Babel estudiaban Torah. ¿En dónde? Se iban a Eretz Israel. Salían de la casa y se iban a Eretz Israel. Entonces no se responsabilizaban del sustento. Entonces no pasa nada, que se casen, ¿sí? Y después estudian Torah, si no pasa nada. Pero Rabbi Yohanan está hablando ¿en dónde? No en Babel, sino en Israel. Que en Israel, ¿qué hacía la gente? En Israel estudiaban ahí mismo, local, ¿sí? Y si primero se casaban, pues tenían la responsabilidad de sustentar la casa. Entonces no pueden estudiar sin estudiar la casa. Entonces por eso en ese caso nos dice Rabbi Yohanan que primero estudie Torah y después se case. Sigue diciendo la Gemara, Mishtabach le Rav Hazdá le Rabuna bede Rav Mamnuna de Adam Gadol hu. Amar le ksheavo le yadeja, havieu le yadi. Ki ata hazie de lo parisudara. Amar le maita me lo parisudare. Amar le de lo nesivna. Adrinu le ape mine. Amar le hazi de lo hazi le hu, le apai adenasavt. Rabuna le tame de Amar, ben esrim shana belo nasaisha, kol yamav verá. Verás al kadataj, eleima kol yamav beirhura verá. Le manatra una historia que es la siguiente. Siempre Rav Hazdá le hablaba a Rabuná sobre Rav Hamnuná, que era una persona grande, una persona especial, una persona grandiosa. O sea, recuerden bien los nombres. Rav Hazdá le decía a Rav Huná que Rav Hamnuná era una persona grande. Siempre lo alababa, siempre. Hasta que una de esas vino Rabuná y le dice a Rav Hazdá, ya, tanto me hablas de él, cuando lo veas, por favor, quiero verlo, quiero conocerlo. Quiero conocer quién es este Rav Hamnuná, que tú todo el tiempo me estás hablando de él. Cuando vino Rav Hamnuná, ¿sí? De inmediato se lo llevó a quién? Rav Hazdá se lo llevó a Rabuná y lo ve que no tenía una tela, un paño encima de su cabeza. En el tiempo de antes los hombres casados acostumbraban a taparse la cabeza con un paño, con una tela. Entonces Rabuná, pensando que Rav Hamnuná seguro estaba casado, le dice, tú eres una persona tan grande así que siempre Rav Hazdá me dice sobre ti cosas increíbles, ¿por qué no tienes una tela encima de tu cabeza? ¿Sí? No te voltees donde mí, ¿sí? ¿Y qué hizo Rabuná? Se puso tan molesto que le volteó la cara y dijo, no quiero verte más. Y no nada más eso, que fíjate bien, no me veas más mi cara hasta un segundo. No, le dijo, ¿por qué no tienes, le preguntó, ¿por qué no tienes la tela? Se le respondió, mira, no me he casado, le respondió Rabuná. Le dice, ¿qué no te has casado? Le volteó la cara, no lo quiso ver más. Y no nada más lo quiso ver más, le dijo, nunca más vengas a verme la cara si no te has casado. Dice la Gemara, Rabuná le dijo eso porque lo va como su opinión, que dice en otro lado que una persona que tiene 20 años y no se ha casado con una mujer, todos sus días está cometiendo un pecado. Pregúntale a la Gemara, ¿está cometiendo un pecado? Está cometiendo pensamientos de pecados. ¿Por qué? Porque a veces uno pone a pensarse cosas promiscuas. Sí, dice la Gemara, Marraba, vejenta Ana Berishmael, ad esrim shana, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, umetzapeh le'adam mata yisa isha, kevan shegia esrim velo nasa, omer tipach atzmotav. Dice Raba, y también así dice Rabbi Ishmael, hasta los 20 años está Kadosh Baruj Hu sentado esperando cuándo se va a casar este hombre. Pero cuando ya cumple los 20 años y no se casó con una mujer, a Kadosh Baruj Hu dice como en forma de maldición que se les hinchen los huesos, o sea que explote Barminan. Sigue diciendo la Gemara, esa es la importancia de casarse para poder mantener una mente pura, una mente sana. Sigue diciendo la Gemara Rav Hazdá, hay de adifna mejaverai de nasivna beshitzar, veia ve nasivna bearbesar, avamina le satán gira beaineja. Dice Rav Hazdá, ¿sabes por qué yo soy mejor que todos mis amigos? Y el yetzer hará, el instinto negativo, no se mete conmigo, porque me casé con 16 años.
Y si me hubiese casado con 14 años, no nada más el Yetzer Hará no se hubiese metido conmigo, sino yo me hubiese metido inclusive con el Yetzer Hará y me hubiese burlado de él. ¿Por qué? Porque seguro no hubiese tenido nada de este Yetzer Hará. Ya que mencionamos la edad de 16, la Gemara trae lo siguiente: Amale Raba le Rav Natan bar Ami, Adiadach al Tzavare Dibrich, Mishitzar bead esrim betarte, Veamrila mitamneseri ad esrim bearba. Le dice Raba Rav Natan bar Ami, le dice: mira, mientras que tengas tu mano sobre el cuello de tu hijo, o sea, mientras que le puedas hablar a tu hijo y él te escuche lo que digas, mientras que te tenga temor y respeto, tienes que buscar reprocharlo y encarrilarlo en el camino correcto. ¿Sí? ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es esa edad que todavía puede escucharte y a través de eso puedes reprocharlo y que te escuche y encarrilarlo? Dice la Gemara dos opiniones. Primera opinión, de 16 a 22, o sea, durante 6 años. Segunda opinión, de 18 a 24, también durante 6 años, pero empieza un poco después. Explico un poquito la razón que antes de 16 o 18 no, y después de 22 y después de 24 no, es muy sencilla, porque antes de 16 y 18, antes de ese lapso, está muy joven, muy inmaduro todavía, y lo que le dices no le da importancia y no es por maldad, simplemente no le da importancia. Y después de ese lapso de tiempo, le da importancia perfectamente, pero no le importa lo que el papá le dice. Por eso nos dice Raba a Rav Natan que cuando está en el lapso de edad que la mano del padre está todavía sobre el cuello del hijo, o sea que el hijo lo escucha, ahí es cuando hay que reprocharlo para que busque estar encarrilado. ¿Cuándo es esa edad? Dice la Gemara dos opiniones: o 6 años, o de 16 a 22, o de 18 a 24 años. No antes de eso, porque es muy inmaduro, y no después, porque no lo va a recibir. La Gemara dice que esto también depende de una discusión de Tanaim, que Tanai, Hanoch lanar al pidarko, Rabbi Yehuda Rabbi Nehemia, Hadamar mishitzar vead esrim vetarten, Hadamar mitamnesere vead esrim vearba. Está escrito en el versículo en Mishle, Hanoch lanar, educa al nar, al muchacho, al pidarko, para que tenga un camino, educa al muchacho según el camino que quieras que se comporte durante toda su vida. O sea que tienes que educarlo al muchacho, cuando es nar, cuando es muchacho. ¿Cuándo es esa edad? Dice la Gemara, Majloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia. Uno dice entre 16 y 22 y el otro dice entre 18 y 24. O sea que las opiniones antes mencionadas son las mismas que estas dos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.